En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el libro de Hechos 9, 26, 31. Hechos 9, 26, 31. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Hechos 9, 26, 31. Para desarrollar el tema de hoy es el temor a Dios. El temor a Dios. Entonces, vamos a ir entonces a Hechos 9, 26, 31. ¿Ya lo tenemos? Bueno, les pido también que me acompañen en la lectura de la Biblia, en la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, una preciosa palabra. Vamos a mirar un poco el contexto de este pasaje para entrar en materia y para desarrollar el tema del temor. El contexto de este pasaje tiene que ver con la conversión de Pablo, del apóstol Pablo, de Saulo, que aparece allí. Ese es el contexto. Y obviamente ustedes en algún momento habrán leído lo que le ocurrió a Pablo, a Saulo, que primero era un perseguidor de cristianos. Era un hombre muy celoso porque era fariseo en lo que tenía que ver con el cumplimiento de la ley, era bastante celoso en ello. Y llegó un momento donde llegó el Señor y eso generó una transformación, como debe ser en nosotros, una transformación, una conversión, un cambio de vida. Si ves, Pablo, de ser un perseguidor de cristianos, se convirtió ahora en una persona para hablar del Señor. Si ves que hay un cambio, después de perseguir a los cristianos, ahora se convirtió en una persona que predicaba el Evangelio. Y la historia cambió. Después de perseguir, ahora a él lo persiguieron. ¿Sí ves cómo cambian las cosas? Ahora a él lo perseguían, después de que él perseguía a los cristianos. Y dice ahí la palabra de Dios de que llegó a Jerusalén. Esta es la primera vez que vamos a notar en Hechos de los Apóstoles que llega a Jerusalén, porque tuvo nuevas oportunidades para estar en Jerusalén. En esta parte llega por primera vez allí a Jerusalén. Y nos dice ahí la palabra de Dios que él quería juntarse con los discípulos, pero los discípulos le tenían como cierta distancia. ¿Por qué? Claro, porque obviamente si antes los perseguía, y uno dice, y este que antes me perseguía, antes que me maltrataba, imagínate un vecino, pongámoslo en el contexto de ahora, un vecino que era bien cascarrabias, que molestaba por todo, ¿no es cierto? Que posiblemente alguno de nosotros hemos tenido un vecino así en alguna etapa de la vida, ¿no es cierto? Es posible. Y entonces verlo que de un momento a otro, todo amable, todo diligente, y dice, pero ¿qué será lo que está buscando? ¿Qué es lo que quiere? ¿No es cierto? Entonces, eso de alguna forma le estaba pasando a Pablo. Entonces, ahí aparece Bernabé, y Bernabé lo lleva a los apóstoles y le cuenta lo que había sucedido, y obviamente lo reciben, y Pablo empieza a hablar de la palabra, pero cuando empieza a hablar de la palabra, lo empiezan a perseguir. Lo empiezan a perseguir y lo tienen que llevar, por ejemplo,
hasta Cesarea y después también a Tarso, a su ciudad natal. Cesarea, pues para que lo tengamos en cuenta, Cesarea era un puerto marítimo romano en la costa mediterránea de Palestina, sede oficial del gobierno romano en Palestina. Eso era Cesarea. Y también Tarso era una ciudad muy importante. Tarso era la tercera ciudad de ese mundo antiguo donde de alguna forma la filosofía, la retórica y la ilustración dominaban. La primera ciudad era Alejandría y después Atenas, pero después seguía Tarso. Mira que estamos hablando de Alejandría y de Atenas y de Tarso, o sea, ciudades de alguna forma con un pensamiento griego muy fortalecido. Ciudades que tenían mucho pensamiento griego, ¿no? Y allí estaba Tarso, ¿no? De hecho, también la preparación del apóstol Pablo era una muy buena preparación, ¿no? No era en el caso como Pedro, ¿no? Que la gente decía que era del vulgo, pero el Espíritu Santo lo transformó. Pablo, pues obviamente ya tenía un reconocimiento. Bueno, pero concentrémonos ahí, dejémonos en pantalla en algo muy especial después de hacer este pequeño contexto, en el versículo 31. Mira lo que dice el versículo 31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Dejémoslo hasta ahí un momentico. Tenían paz. En esos momentos de persecución, en esos momentos donde los cristianos estaban empezando a reunir, dice ahí que tenían paz. Y uno dice, ve, tenían paz, ¿y por qué? Y ahí empieza a explicar, en Judea, Galilea y Samaria. Y además de tener paz, eran ¿qué? Edificadas. Es decir, tenían crecimiento. Había paz y eran edificadas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ahí está la clave. Porque tenían temor del Señor. Vea qué punto tan importante. ¿Por qué eran edificadas? ¿Por qué tenían paz? Porque tenían temor del Señor. Y esa edificación los fortalecía por medio del Espíritu Santo. Mira, bien importante, para que haya edificación, para que haya crecimiento en la vida de la congregación, en la vida de los miembros de la iglesia, debe haber temor al Señor. Bueno, pero vamos a definir qué es temor y vamos a definirlo también con base a la palabra de Dios. En el mundo la palabra temor tiene varios significados en el mundo. Ya vamos a mirar en la palabra de Dios. En el mundo podemos tomarlo así. El temor se denomina como una inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso. Voy a repetirte. El temor es una inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso. Inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera peligroso o dañoso. Es algo que nosotros como que sentimos, ¿no? Es una emoción, un sentimiento que llega a nuestra vida, la sentimos y tenemos la sensación de huir porque vemos algún tipo de peligro, ¿no es cierto? Y entonces dentro de ese temor, vuelvo y reitero, hay temor a muchas cosas. Temor al hombre, porque hay personas que le temen al hombre. Vamos a especificarlas más adelante, pero por supuesto las vamos a trabajar. Esto que te di de introducción lo vamos a trabajar en los siguientes domingos, ¿no? Porque está el temor al hombre, como te dije, está el temor a la muerte, ¿no es cierto? Muchas personas tienen temor a la muerte. Está el temor a la oscuridad o a las tinieblas, ¿no es cierto? Está el temor a lo que va a pasar el día de mañana. ¿Qué tal que me enferme? ¿Qué tal que me pase esto? Está el temor a qué va a pasar el otro año, qué va a pasar conmigo el otro año. Si ves, hay una sensación de temor. Está el temor del cual también hablamos, el temor a envejecer. También hay temor a envejecer. Hay temor, como decía, de que uno sale a la calle y lo van a robar. Entonces, ¿no es cierto? Hay muchos tipos de temores, pero eso los vamos a desarrollar poco a poco para mirar qué nos dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos muestra
dos tipos de temores: el temor a Dios y el temor del mundo. Dos tipos de temores: el temor a Dios y el temor al mundo. Hoy nos estamos concentrando en el temor a Dios. Ahora, ¿qué es el temor a Dios? Porque tenemos que desarrollar este tema. ¿Qué es el temor a Dios? Entonces, tenemos que verlo básicamente como su raíz. Recordemos que la Biblia está escrita en hebreo, está escrita en griego y también algunas apartes en arameo. La palabra en hebreo es yaré, con y de yuca, yaré, que significa temeroso. De ahí viene precisamente esa raíz, yaré, que significa temeroso. Y básicamente la Biblia, cuando nos habla del temor a Dios, nos está hablando de reverencia. Mira el punto. Cuando la Biblia nos habla de temor a Dios, nos habla de reverencia. Reverencia. En la Biblia también vamos a mirar aspectos del temor del hombre, ¿no? También. Pero específicamente, como estamos hablando del temor a Dios, vamos a hablar del tema de reverencia. De reverencia. Entonces, el temor a Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios, que pasa progresivamente por varias etapas. El temor a Dios es una actitud de reverencia y respeto por Dios que pasa progresivamente por varias etapas. Progresivamente por varias etapas. Por ejemplo, una etapa donde conocemos que Él tiene el poder de la vida eterna. Es cuando reconocemos que Él tiene el poder de la vida eterna. Un segundo elemento, otra etapa, es cuando reconocemos que Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y una tercera etapa es cuando queremos agradarle y no ofenderle en su santidad. Queremos agradarle y no ofenderle en su santidad. Si ves esas etapas, y ya te las voy a dar el sustento a través de la palabra de Dios. Fíjate, una primera etapa donde reconocemos que Él tiene el poder de la vida eterna. Una segunda etapa donde reconocemos que Él está en todo. Está en todas partes. Y una tercera etapa donde buscamos agradar a Dios. Donde buscamos esa santidad. Bueno, vamos a ir entonces nuevamente a la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13. Deuteronomio 10, versículos 12 al 13. Vamos a mirar otro pasaje de la palabra de Dios. Ahora nos vamos entonces al Antiguo Testamento, a Deuteronomio 10, versículos 12 al 13, donde nos dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Ya lo tenemos? 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Si ves que de alguna forma también ahí incluye la última parte, prosperidad, y no estoy hablando de prosperidad en el tema económico. Cuando vamos al libro de Hechos, cuando leímos en la parte del apóstol Pablo, nos dimos cuenta que había edificación y paz. Eso también es prosperidad, edificación y paz. Y mira que ahí dice, si tú temes al Señor y guardas los mandamientos, vas a tener prosperidad, vas a tener prosperidad. Entonces, la palabra de Dios en el versículo 12 nos dice, ¿qué te pide el Señor? Sino que temas a Jehová tu Dios. Este punto del temor a Dios es algo que no se habla mucho en la iglesia, porque de alguna forma la gente, para poder brindar el evangelio, dice Dios es amor. Efectivamente, Dios es amor, pero no equilibramos realmente la palabra de Dios. Y tenemos que decir que a Dios tenemos que seguirle, pero para seguirle tenemos que aborrecer el pecado. Tenemos que aborrecer el pecado, aborrecerlo.
Entonces, tenemos que equilibrar el evangelio. Por eso se hace más énfasis en que Dios es amor. Pero también Dios es fuego consumidor. ¿Sí ves? Entonces, cuando lo equilibramos, ahí la gente obviamente va a poder entender los 3 pasos que dimos ahorita, o los 3 puntos que dimos ahorita. Te voy a poner un ejemplo de la siguiente forma. Cuando de pronto te dan un trabajo y tú no conoces el funcionamiento del trabajo y estás muy acosado porque no conseguías trabajo, entonces, y no sabes el funcionamiento, ¿no es cierto que hay como un cierto tipo de temor? ¿Qué tal que la embarre? ¿Y qué tal que me saquen? No dure ni un solo día. Ahí hay un temor, pero es porque no conoces ese trabajo. Cuando tú tienes temor del mundo hacia Dios, que te ha infundido el mundo hacia Dios, ese temor, mira que el temor no es sentirle miedo a Dios, es porque cuando le sientes miedo a Dios es porque no conoces a Dios. Si ves el tema del trabajo, tú llegas a ese trabajo y tú dices, ¿y ahora qué tal que no me vaya bien? Me saquen, ¿qué tal que no haga las cosas diligentes? Yo no sé qué hacer, me van a sacar, necesito plata para llevar a la casa. Si ves, hay un grado de temor en tu vida. Hay un grado de temor, pero eso ocurre porque es algo nuevo en ti que no conoces. Entonces la gente ha tomado que temor a Dios es sentirle miedo a Dios, y realmente es algo muy diferente. Entonces volvamos al ejemplo del trabajo. Cuando tú ya estás en ese trabajo y conoces tus funciones y te va bien, tú ya no sientes ningún tipo de miedo a ese trabajo. Tú lo haces antes diligentemente, porque si no lo haces diligentemente pues te sacan, te echan. Entonces tú ya lo haces diligentemente. Lo mismo pasa en las cosas de Dios. Ese temor hacia Dios, por eso habla de reverencia y habla de respeto. Y ahora lo que tú haces, lo haces porque entendiste que Dios envió a su Hijo a salvarnos. Y ahora tú tienes respeto, ahora tú tienes reverencia, ahora tú tienes agradecimiento, ahora en tu corazón hay amor por todo eso que pasó. ¿Sí me hago entender? Es muy importante que cambiemos el concepto de Dios como el miedo, ¿no? Dios, miedo, no. Una cosa es muy diferente a sentir miedo y otra cosa a sentir un temor de reverencia, de respeto hacia Dios. Y eso es lo que nos dice aquí este pasaje de Deuteronomio. Nos dice que si tú temes a Dios, pues tú vas a cumplir las normas, los mandamientos que Dios te ha entregado. Esas normas y mandamientos. Y date cuenta de lo siguiente. Temer a Dios es estar admirados y someternos a Él. Temer a Dios es estar admirados con Él y someternos a Él. ¿Sí ves cómo cambia el sentido de miedo? El mundo te mete el miedo de muchas cosas. Y el miedo también a Dios. No, es que ahora nos sentimos admirados y nos sometemos a Él, que es lo que nos está dando este pasaje bíblico, que nos sometamos a Él, que lo amemos guardando ¿qué? Sus mandamientos. Esa es la forma de amar a Dios. Mira que cuando tú estás en contravía de las cosas de Dios y tú dices, yo amo a Dios, pero si no estás guardando los mandamientos, no lo estás amando. No estás amando a Dios. Así que quiero entregarte adicionalmente 4 o 5 características que nos lleva ese temor hacia Dios. 4 o 5 características que nos lleva ese temor hacia Dios. Para ello, quiero que vayamos a el libro de Proverbios, Proverbios 8:13. Proverbios 8:13, donde vamos a encontrar más sobre el tema del temor, el temor a Dios. Proverbios 8:13, donde nos dice la palabra de Dios lo siguiente: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Mira tan tremendo ese pasaje donde nos está diciendo que ese temor a Dios es aborrecer ¿qué? El pecado. El primer punto es aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado. Es que
Para tenerle temor a Dios hay que identificarnos con el Señor y hay que aborrecerlo. Y ese aborrecer, ¿qué es? Es apartarse. Ese aborrecer, ¿qué es? Es rechazar el pecado. Ese aborrecer es no convivir con el pecado. Quiero repetirte esto. Aborrecer es apartarse del pecado. Aborrecer es rechazar el pecado. Aborrecer es no convivir con el pecado. Vea, esto es tremendo. Mira el temor de Dios como es no convivir. Y tú podrás decir, es que eso es lo mismo. No, tiene diferentes apartes. Porque ¿sabes qué? Tiene diferentes apartes porque básicamente eso hace referencia a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestras decisiones y a nuestras acciones. ¿Sí ves? Porque es que el pecado llega aquí con el pensamiento, entonces lo vamos ahí desarrollando, va creciendo, después vamos hablando y después lo convertimos en un hecho. ¿Sí es? Por eso te dice, apartarse, rechazarlo y no convivir con el pecado, además de alejarnos de la arrogancia y del yo. De la arrogancia y del yo. Eso es lo que nos dice ahí, por eso dice, y la boca perversa aborrezco del yo, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo digo. Entonces, mira que el temor a Dios comienza aborreciendo el pecado. Dice, el que teme a Jehová, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y entonces ahí es cuando tenemos que examinarnos y preguntarnos, ¿estamos aborreciendo realmente el pecado? Y el pecado hay que mirarlo en todos los estamentos, ¿no? Absolutamente todos los estamentos. Quiero ponerte un ejemplo de pecado, un ejemplo de una situación de tentación, pero eso es solamente un ejemplo que tenemos ahí en la Biblia, obviamente hay muchos más, pero para darnos cuenta que cuando estoy hablando de pecado lo estoy hablando a nivel general, ¿no? No solamente de un solo pecado, sino hablo a nivel general. Entonces, para mirar este ejemplo, vámonos a ir a Génesis 39, 7, 12. Génesis 39, 7, 12. Y vamos a encontrar allí un ejemplo de una persona que fue tentada. De una persona, Génesis 39, 7, 12, de una persona que fue tentada y que resistió. ¿Por qué? Porque aborreció el pecado, lo aborreció. Y para darte ese ejemplo, es un ejemplo de pecado del cual muchísimas personas en algún momento podemos padecer o se sigue padeciendo. Es en el área sexual. ¿Sí? Así es en el área sexual. Entonces, vamos a ver el ejemplo de José. ¿Lo tenemos ya ahí? Dice la palabra, vamos a leer hasta el 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Este es el ejemplo de José. El ejemplo de José es el siguiente para generarles rápidamente un contexto. José pues es rechazado por sus hermanos. Sus hermanos resultan hasta vendiéndolo, imagínense. Y entonces José empieza a vivir muchas cosas difíciles. Pero en medio de esas circunstancias difíciles nunca se olvidó de Dios. Imagínate. Circunstancia difícil, que lo metan a una cisterna. Circunstancia difícil, que lo vendan. Circunstancia difícil, que entonces ahí lo ponen a hacer prácticamente diferentes tipos de oficios y él pudiendo estar en la casa junto con el papá o junto con la familia, ¿no es cierto? Son circunstancias difíciles y él nunca
se olvidó del Señor, nunca se olvidó del Señor. Ahora, como llega la tentación, llegó la tentación de forma persistente, ¿no? Eso no fue un momentico ahí ya, no. Llegó de una forma persistente, pero él siempre estuvo firme. Miremos rápidamente lo que dice ahí, volviendo a retomar ese pasaje. Aconteció, sucedió, después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Mira, ya empezó. La esposa de Potifar. Allá empezó, duerme conmigo ya, primera vez, vea. Eso, o sea, es que a veces tomamos a José y pensamos que eso fue que ya vino, se le acercó y lo acosó y ya. No, eso fue un tema delicado, una tentación fuerte en un área muy fuerte para cualquier ser humano. Y ahí está el desarrollo de esta historia. Dice, duerme conmigo. El versículo 8 dice, y él no quiso. ¿Sí ves? Ahí ya empieza una decisión firme, una decisión de no titubear, ¿no? ¿Será que sí? Pero no hay nadie en la casa, nadie me está viendo, pero Dios sí, nadie me está viendo. Esta es una oportunidad que yo tengo, nadie me ve, estoy en tierra extranjera más encima, ¿no? Mira, él es firme, dice, él no quiso, y dijo a la mujer de su amo. Antes llega y le explica a la mujer, dice, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Es decir, toda la confianza le había puesto Potifar en José, toda la confianza. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sí ves? Ahí lo está diciendo, pecaría contra Dios. Imagínate cuando llegan esos momentos difíciles, momentos de tentación, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú estás pensando cuando llegan esos momentos de tentación? ¿En Dios? Yo pecaría contra Dios, le haría este mal, dañaría mi relación con Dios. Si ves, es aborrecer el pecado. José lo hace, aborrece el pecado no va con él. Por eso yo te decía, es apartarse, rechazarlo, no convivir. Y mira lo que dice el versículo 10, hablando ella a José cada día. Wow, esto no fue cualquier cosa, cada día. Y no escuchándola, o sea, esa tentación ahí, José, no. Firmeza en Dios. Escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Nuevamente le dice que duerma con él. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Cuando ya estaba la situación muy complicada, no había otra, sino que huir. Efectivamente, no había otra. Porque eso ya estaba muy complicado. Porque imagínense, ya lo tenía encerrado ahí prácticamente. Ya lo tenía ahí con qué acoso tan tremendo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué hace? Aquí no hay otra. Aquí me toca huir. No tengo otra. Pero démonos cuenta cómo es la tentación. La tentación empieza a persistir en tu corazón. La tentación empieza a llegar. ¿Y cuál es el pensamiento? Tenemos que tener el pensamiento de José. ¿Yo cómo voy a dañar mi relación con Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a dañar mi relación con Dios? Para tener temor a Dios, tengo que aborrecer el mal. Porque si no, no tengo temor de Dios. Porque estoy pensando de que Dios no me está viendo. Como estoy en un cuarto encerradito, Dios no me está viendo. Pero recordemos que los principios que dimos al iniciar sobre el temor de Dios es que el segundo principio es que Él está en todas partes. O sea que Él sabe todo. No lo podemos esconder, no nos podemos esconder para esa situación. Bueno, entonces al ver este ejemplo, nos damos cuenta que hay que sacar también, volviendo al pasaje de Proverbios 8:13, que hay que sacar de nosotros el orgullo y el ego también. Hay que sacar de nosotros el orgullo y el ego. El temor al Señor es un estado donde está nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras acciones y nuestros objetivos.
donde ya no son los nuestros, sino cambiamos por Él. Cambiamos por Él. Eso tiene que ver ese temor, ¿no? Ese temor al Señor es un estado donde nuestras actitudes, nuestra voluntad, nuestros sentimientos y nuestras acciones y objetivos se cambian por Dios. Ya se cambia eso por Dios. Bueno, ahora miremos algo muy bonito. Cuando hemos rechazado el pecado, vienen cosas tremendas, extraordinarias, maravillosas, cuando hemos rechazado el pecado. Vámonos a ir a Job 28:28. El primer elemento de estas características del temor a Dios es el rechazo al pecado, ¿no? Aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Vamos con el segundo, a través de Job 28:28. Job 28:28. La Biblia nos habla mucho del temor a Dios, pero también nos va a hablar más adelante cuando nos dice no temas. Y esa será, pues obviamente, otra prédica. Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Miren qué hermoso eso, que efectivamente cuando nosotros nos apartamos del mal, que llega la sabiduría. Llega la sabiduría a nuestra vida. Y esa sabiduría es confiar y obedecer. Confiar y obedecer. Y dijo el hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Si ves que cuando tú te apartas del mal, cuando tú te apartas del pecado, empiezas a tener la sabiduría de Dios. Entonces fíjate todos los beneficios que trae eso, apartarse del mal. Cuando tú tienes la sabiduría de Dios, tú tienes esa sabiduría que te ayuda para la toma de decisiones. Y entonces tomas decisiones conforme a la voluntad de Dios. Miren tan tremendo esto y tan maravilloso. Tomas esas decisiones. Miremos otro punto aquí en Proverbios 1:7. También de ese mismo punto. Porque el segundo es que el temor al Señor trae sabiduría. Proverbios 1:7. Para acompañar el pasaje que vimos de Job. Proverbios 1:7. Dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mira tan importante esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Claro, ¿por qué los insensatos? Fíjate que escuchan lo que hemos hablado a través de diferentes domingos. Escuchan la palabra, pero no la practican. No se han dado cuenta del beneficio tan grande, tan maravilloso que tiene la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender que esa sabiduría, como lo hemos dicho, es confiar y obedecer. Confiar y obedecer. Ahora, ese principio de sabiduría lo podemos mirar bajo estos puntos. Esa sabiduría es enseñanza. Esa sabiduría es aprender. En esa sabiduría hay reverencia. En esa sabiduría hay conocimiento. Y en esa sabiduría hay imitación de las cosas de Dios. Quiero volvértelo a repetir porque mira, estamos hablando de sabiduría. ¿Cómo tú adquieres la sabiduría de Dios? Escuchando la palabra, o sea, la enseñanza, escuchando la palabra. ¿Cómo tú adquieres esa sabiduría de Dios? Aprendiendo lo que estás recibiendo, aprendiendo esa enseñanza. ¿Y eso qué te genera en ti? Te empieza a generar un temor a Dios, es decir, una reverencia a Dios. Tú empiezas a decir, tengo que apartarme del pecado. Y también eso te trae a ti un conocimiento, ya tienes conocimiento de las cosas de Dios y eso lo practicas. Entonces, por eso te hablaba de enseñanza, aprendizaje, reverencia, conocimiento e imitación. Enseñanza, aprendizaje, reverencia, conocimiento e imitación de las cosas de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Porque tú no puedes decir que tienes sabiduría si tienes conocimiento de las cosas del mundo. No, tú puedes decir tengo sabiduría porque estoy en las cosas de Dios.
internamente, ¿no? Porque si te estás jactando ante los demás, pues obviamente tienes orgullo y tienes ego. Estoy hablando internamente, uno dice, gracias Dios, me estás guiando, gracias Señor, porque tú estás dirigiendo mis pasos, dirigiendo mis caminos. Bueno, miremos también otro soporte de este mismo pasaje de la sabiduría, Salmos 111:10. Salmos 111:10. Es que hay muchos pasajes que nos hablan de ello. Salmos 111:10, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: el principio de la sabiduría, ¿qué? Otra vez, mira, otra vez. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Si ves, ahí está, buen entendimiento. Si ves que esa sabiduría es que practicar la palabra de Dios, sus mandamientos, todo lo que vimos ahorita, los 5 puntos que desarrollamos ahorita: enseñanza, aprender, ¿no es cierto?, reverencia, conocimiento, imitación de las cosas de Dios, lo vemos ahí. ¿En qué? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento de los que practican. Ahí lo dice claro, practican sus mandamientos. No solamente el de que oye los mandamientos, no, los practican. Ahí está muy claro. Y dice que su lor permanece para siempre. Ese su lor tiene que ver con alabanza, tiene que ver con esa reverencia, ese lor. Eso es lo que significa la palabra lor, alabanza. Bueno, vámonos con el siguiente punto. Sería el tercero, ¿no? Porque el primero es aborrecer el mal, el segundo es el temor al Señor, que trae sabiduría. Vámonos con el tercero. Proverbios 15:16. Proverbios 15:16. Donde dice la palabra de Dios en Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no podemos estar sirviendo al mundo y a las cosas de Dios. No son compatibles. No hay, no lo es. A veces, mira, tú vienes a la iglesia y pareciera que no se entienden las cosas, pero es porque en tu interior está rondando el mundo. Mira que cuando uno ve en estas épocas la gente comprando una cosa, comprando lo otro, y si uno se la pasara allí, a uno se le pega eso. Vámonos a comprar, vamos a correr. Y si uno se la pasara en sitios donde, por ejemplo, hay licor, como para dar una situación, a uno poco a poco se le va pegando eso. Entonces dice, mejor lo poco. ¿Por qué? Porque aparentemente en el mundo somos rechazados, ¿no es cierto? Porque el mundo nos rechaza por diferentes circunstancias. Y ahí la palabra de Dios nos dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Así que ese tercer punto es que ese temor se vuelve un tesoro para los creyentes. El temor se vuelve un tesoro para los creyentes. Ese tercer punto es que ese temor se vuelve un tesoro para los creyentes. Porque en ese tesoro está la obediencia, en ese tesoro está la fe. Miremos uno adicional, Proverbios, que ya estamos ahí cerquita, otro para otro punto, Proverbios 14:27. Qué hermoso es este que viene ahí. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. O sea, ese otro punto es fuente de vida. El temor es fuente de vida. El temor es fuente de vida. Nos aleja de la muerte. Nos aleja de la muerte. Es decir, nos aleja del pecado. Nos permite también que podamos tener bendiciones que vienen de lo alto. Recuerda muy bien el pasaje que vimos de Hechos de los Apóstoles al iniciar. Las iglesias que tenían paz y tenían edificación. Pero démonos cuenta por qué. Esas iglesias habían rechazado el pecado y estaban tomando la sabiduría de
Dios. Cuando tú tomas la sabiduría de Dios, entonces rechazas el pecado, hay paz, hay edificación, hay crecimiento en tu vida. Por eso las iglesias estaban pasando por un momento muy especial en medio de una región muy agitada del Imperio Romano en esos momentos. Muy, pero muy agitada. Uno dice, eso es un solo versículo que uno a veces no le pone atención. Pero si uno ve el contexto, uno se da cuenta que la región era muy agitada por el Imperio Romano. Y ahí dice que habían varios sitios, varias ciudades donde había paz en esos momentos, porque tomaron el temor de Dios como principio. Tomaron el temor de Dios como principio. Y miremos el último. Ya vimos que el temor es fuente de vida. Fuente de vida. Y miremos Salmos 19:9. Este es el último por hoy. Salmos 19:9. Salmos 19:9. La palabra de Dios nos dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, el temor de Jehová es limpio. ¿Qué quiere decir ello? El temor de Jehová es santificador. El temor de Jehová es santificador, es limpio, que permanece para siempre. ¿Esto para qué es? Para que si tú has entendido en algún momento que tener temor a Dios es miedo, lo saques de tu vida y practiques realmente la sabiduría aborreciendo el pecado. Claro, lo saques completamente y puedes decirle a otras personas que el tenerle temor a Dios es realmente obedecerle, pero lo obedecemos porque hemos entendido que Él envió a su Hijo y nos compró con precio de sangre. Por eso estamos eternamente agradecidos. Eternamente agradecidos. Y lo que hacemos ahora no nos cuesta, porque es que hay algunas situaciones que aparentemente cuesta, ¿no? Alejarnos del pecado, alejarnos de eso, ¿cómo cuesta? Pero ¿sabes qué? Cuando hay temor a Dios, ya no cuesta. Cuando estamos en la carne cuesta muchísimo y muchos de los que estamos acá hemos sufrido eso. Hemos sufrido eso. Muchos de los que estamos acá hemos sufrido eso. ¿Por qué? Porque en la carne nos cuesta alejarnos del pecado. En la carne nos cuesta porque, por ejemplo, cuando uno dice el tema del trago, ¿no? Yo decía, yo no vuelvo a tomar, yo no lo vuelvo a hacer. Y algo pensaba dentro de las cosas de Dios, pero volvía y caía. Cuando ya me estaba aparentemente recuperando, creo que yo les he compartido este testimonio. Entonces, ¿sabes qué? ¿Yo qué hacía? Yo salía de los estadios y yo decía, solamente los voy a acompañar a mis compañeros. ¿Sí ves? Yo ya sentía que me estaba recuperando. Entonces, en la primera etapa, era una etapa donde no podía, era muy difícil. Yo decía, no vuelvo a tomar, pero al mes o a los 2 meses volvía y seguía. Muy difícil. Y yo le decía, Señor, ¿qué hago? Pero no reconocía mi condición, ¿no? Que era un tomador, y ahí está el problema. No reconozco. Debo reconocer que soy un tomador. ¿Sí ves? Si no lo reconozco, no. Señor, ¿qué hago? No. Reconozco que soy. Ahí está el problema. Bueno, y seguía. Entonces, pasaron unos meses. Oiga, ya como que estoy bien, ¿no? Entonces, ¿sí ves? Yo le empiezo a jugar a la tentación. Y entonces digo, bueno, yo solamente me voy con mis amigos. Ellos toman, y si al caso yo me quedo ahí con una cervecita y todo el tiempo, mientras ellos ahí, y yo comparto con ellos. Mira qué engaño tan terrible que tenemos los seres humanos de jugar con el pecado. Qué engaño, porque mira, eso fue, y yo creo que les he comentado a algunos, la última vez que tomé en mi vida, me tomé una botella de whisky en media hora. La última vez. ¿Sí es? Pero todo eso me llevó a ese engaño, ¿no? Ese engaño. Una cervecita nomás. Eso es una y yo contento, ya lo estoy dominando. ¿Sabes qué, Señor? Ya lo estoy dominando. Y si ves, Señor, yo creo que les he comentado, yo no estoy mirando a nadie. Si empiezan a hablar un poco de palabras vulgares, pues me empiezo como a tapar un poco aquí el oído, una cosa, lo otro. Todo bien. Es que así es uno. Les estoy dando un ejemplo porque quizás alguno de los que está acá ha vivido esa situación o la está viviendo como tal. Y entonces Dios está teniendo misericordia de nosotros. Dios está teniendo misericordia. ¿Y después qué? En media hora, la última vez que tomé, en media hora me tomé una botella de whisky. En media hora la última vez.
porque estaba jugando con el pecado. No atendí lo que decía José ahí, lo que apareció en Génesis, no lo atendí. Creí que yo ya era autosuficiente, yo lo podía dominar. Claro, porque quizás estuve varios domingos, porque eso eran los domingos en los estadios. Quizás estuve varios domingos, sí, con una o con dos máximo, y yo salía todo contento. Sí, ves Dios que yo sí puedo, yo sí puedo. ¿Cuál? Nunca lo había reconocido, pero cuando ocurrió lo de la botella de whisky al otro día, ahí sí reconocí mi condición. ¿Cuál era mi condición? Así, algo bien pequeñito frente a las cosas de Dios. Ahí cuando reconocí que era bien pequeñito ante las cosas de Dios, ahí sí empezó a generarme repugnancia el trago. Y poco a poco ocurrió algo extraño, pero que son las cosas de Dios para que tú lo entiendas. Le empecé a coger fastidio al trago. Y entonces cuando leo la palabra dice, aborrece el pecado, yo digo, wow, bueno, gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? Reconocí mi condición. Nunca lo había hecho en tanto tiempo, así haya asistido a la iglesia. Nunca lo había hecho, reconocer mi verdadera condición, aborrecer el pecado, para que llegara la sabiduría de Dios, llegara la sabiduría de Dios. Y mira lo que le ocurre, por ejemplo, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, perseguidor de cristianos, celoso, fariseo de la ley. Pero ¿sabes qué? Cuando llegó realmente el Señor Jesucristo, hubo transformación. Y él se alejó de todo lo que contaminaba su vida espiritual y su relación con Dios. Entonces, para finalizar, tenlo muy presente. El temor a Dios es reverencia. El temor a Dios es reverencia. El temor a Dios, ¿qué es? Es respeto. El temor a Dios, ¿qué es? Ese temor a Dios tiene que ver también con admiración y con sometimiento. Mira qué palabras tan bonitas. El temor a Dios es reverencia. El temor a Dios es respeto. El temor a Dios es admiración. Esto es un resumen. Y el temor a Dios es sometimiento. Qué hermoso es realmente entender cuál es el verdadero temor. Hasta que nosotros realmente no conozcamos a Dios, no va a cambiar ese temor, porque ese temor será miedo. Y entonces, ¿sabes qué? Tú tienes miedo de que la embarres, porque la Biblia dice que el que no está con Dios, al lago de fuego, a condenación eterna. Y tú dices, ay caramba, voy para allá, ¿sí ves? Entonces, pero siempre va a haber es un miedo. Y entonces, como me pasó a mí, me aguanto unos mesecitos, pero vuelvo y caigo. Me aguanto otros mesitos y vuelvo y caigo. Lo mismo. Y de pronto el predicador dice, bueno, Dios te va a perdonar. Entonces yo tomo ese perdón, pero nunca me he arrepentido. Por eso yo vuelvo y me animo unos días, pero vuelvo y caigo. Entonces escucho en la iglesia, Jesús te perdona. Sí, yo tomo ese perdón, pero como nunca me he arrepentido, vuelvo y caigo. Y pueden pasar varios meses, porque en esa circunstancia de la que yo te comento, viví cerca de 7 años así. 7, no fue un año ni un mes, fueron cerca de 7 años en esa situación. Así que qué hermoso es poder entender que ese temor a Dios es reverencia. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.